conversación muy interesante en torno a un tema que, mira, usualmente lo asociamos a los adultos mayores, ¿no? Como es la pérdida auditiva. Pero ojo, que esto también se puede presentar en niños, en jóvenes, en adolescentes, particularmente en la edad media, no edad media, mediana edad, ¿no? Hoy día también nos encontramos, probablemente tú mismo, nosotros, sí. ¿cierto? Oye, súbele un poquito más el volumen. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice que dijo? Bueno, todo esto tiene consecuencias para nuestra salud que queremos abordar con el fonoaudiólogo del CESFAM Lirquén, Claudio Ramírez, a quien le damos la bienvenida vía Zoom. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Camila, hola Luis. Bien, ¿y ustedes cómo están? Mira, contento porque te escuchamos bien. Eso es una buena señal desde... Pero porque podemos regular el volumen también. Sí. Oye, claro, como ¿Qué me decía... dijeron? Claro, como decía Camila, es una situación que no debe estar vinculada a una edad en específico, sino que a ciertos síntomas o señales, me imagino, o incluso exposiciones constantes a ruidos fuertes. Para que nos cuentes un poquitito cómo se va desarrollando en nuestra sociedad los problemas auditivos. Ya, mira, el cambio auditivo, como para que todos conozcan y sepan, es algo natural que va a ocurrir al ser humano. O sea, esto es un proceso fisiológico del envejecimiento, como a nosotros también nos cambia, ¿cierto?, nuestra capacidad muscular, tenemos sarcopenia, tenemos algunas dificultades visuales, ¿cierto?, cambia nuestro equilibrio, es parte del proceso, ¿ya? Y nosotros acá dentro de Chile tenemos bien establecidos algunos protocolos que nos permiten analizar estos factores y saber cuando nosotros estamos en presencia de alguna pérdida auditiva, ¿ya? Principalmente dentro de esto nosotros nos encasillamos en estas patologías y tenemos un decreto a través del GES que nos permite, ¿cierto?, abordar, ¿ya? Principalmente la presbiacusia, porque ustedes hablaban, ¿cierto?, de los cambios a lo largo de nuestro ciclo vital. O sea, tenemos cambios que podemos percibir en la infancia, dentro de la adolescencia o usuarios más adultos como nosotros en un rango etario, ¿cierto?, mayor, o sí o sí lo que más refieren son los adultos mayores. Actualmente nuestras garantías GES nos cubren desde los 65 años en adelante. Nosotros ahí recién podemos estar hablando de presbiacusia. Entonces, ¿qué es la presbiacusia? Es este cambio natural dentro del proceso auditivo, es mi fisiología la que cambia. Yo estoy envejeciendo, entonces empiezo a escuchar menos, le subimos más el volumen, ¿cierto?, al televisor o a la radio, los adultos mayores. Necesito que me repitan a veces a lo mejor un poquito más las cosas, que no me hable tan rápido o míreme, ¿cierto?, cuando yo me estoy comunicando. Entonces, este cambio y este proceso es normal, a todos nos va a ocurrir. Ahora, como nosotros envejecemos, ¿cierto?, tenemos distintas características de vida. Por ende, van a haber pacientes que van a tener distintas condiciones, se van a enfrentar de distintas formas. Uno de estos va a depender de mi fisiología, de las patologías crónicas que yo tenga, de antecedentes genéticos, por ejemplo, dentro de mi familia, que tengamos algún grado de pérdida auditiva, ya de factores farmacológicos, exposiciones a toxinas, drogas, y también algo súper importante que es mi fuente laboral, donde yo trabajaba, pues, el ambiente al que yo estaba expuesto a lo largo de mi vida. ¿Ya? Porque no va a ser lo mismo a lo mejor si pesquisamos un profesional o nosotros que trabajamos en el área hospitalaria o en el CESFAM a un paciente que yo veo y evalúe que trabaje a lo mejor en el rubro de la construcción o en el rubro de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? O en el rubro, por ejemplo, portuario, donde sí hay una diferencia significativa en la exposición de decibeles. La gente que trabaja en los aeropuertos, por ejemplo, muy distinta. En la noche también, en la fiesta. Exactamente. Entonces, si yo retomo este concepto que yo les hablo de la presbiacusia, nosotros acá en salud, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo va mi adulto mayor? Que eso yo creo que es lo importante. Usted, adulto mayor que nos está mirando, o adulto mayor, ¿cierto? ¿Cómo pesquiso esta información? Si yo siento que escucho menos, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver es que tenemos que cumplir ciertos rangos desde 65 años en adelante. Y la primera pesquisa sale del examen preventivo del adulto mayor, que se toman su control anual dentro de su centro de salud, en el CESFAM. Ahí en este caso son las enfermeras o los enfermeros que deben realizar este primer pesquisaje para percibir, ¿cierto?, que tenemos algún grado de pérdida auditiva. Eso va a generar una derivación médica interna, ¿cierto?, dentro de tu médico de sector, para que puedas ver y analizar que esta pérdida auditiva que uno percibe y tiene sea efectivamente
desde la mirada neurosensorial, o sea, son mis células de la audición, mis células ciliadas, que así se llaman, es mi nervio auditivo el que está cambiando, o es algo externo. Entonces ahí debemos un poco filtrar. Puede ser un tapón de cerumen, por ejemplo, alguna alteración, por ejemplo, dentro del CA externo, de mis huesecillos, de mi tímpano, algún tipo de otitis que puede estar gatillando esta pérdida auditiva. Si resolvemos esto primero y aún así mi cambio auditivo se mantiene, o sea, yo ya no tengo nada de lo que yo les di de ejemplo y sigo perdiendo un poco la audición, necesitamos derivar a un especialista, ¿cierto? Y los especialistas, en este caso en salud, desde su centro de salud, desde sus SPAM, tienen que ser derivados al hospital que le corresponde. Por ejemplo, nosotros acá que estamos en Lirkensia, nuestros vecinos están viendo, la derivación se hará directamente hacia HPL, que es nuestro hospital, ¿cierto? Base que está acá. Que Hospital Penco-Lirken, por si acaso. Por así. Ahora, Claudio, preguntarte también respecto de, bueno, cuáles son las... Porque la consecuencia obvia de la pérdida auditiva es, evidentemente, el no escuchar o escuchar menos. Por ende, uno asume que lo primero que se va a ver afectado va a ser la comunicación con otros, ¿no? Además, bueno, factores también de seguridad, muchas veces vas por la calle, no escuchas bien, ¿cierto? Te pierdes ahí un poquitito respecto de esas otras factores de riesgo, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias invisibilizadas o invisibles de la pérdida de audición? ¿Qué otras cosas podrían generar un desafío o más bien un obstáculo al momento que perdemos la audición? Bueno, qué bueno que lo planteas, porque nosotros dentro de la normativa técnica que tenemos, no solo, ¿cierto?, medimos los aspectos técnicos, ¿cierto?, de la parte del decibel, de la frecuencia, pero también vemos una parte emocional, porque si tú pensamos, ¿cierto?, nosotros somos seres de comunicación, o sea, estamos en constante contacto, ¿cierto?, con nuestro medio, con nuestras familias, con nuestros pares, y si no lo estamos con ellos, estamos pensando y hablando constantemente. Entonces somos personas que realmente necesitamos comunicar, a menos que tus características, ¿cierto?, te limiten un poco, pero en la realidad no es tan así, o sea, todos necesitamos compartir. Y hay un factor emocional súper importante, porque si yo quiero integrarme en una dinámica comunicativa en mi familia, si yo quiero pedir algo, necesito una necesidad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pesquisar si es que no tengo esta herramienta, ¿cierto?, tan útil como es mi audición y me está fallando? Tiene una repercusión emocional, tiene un cambio, ¿cierto?, en la forma en que yo me voy a comportar, cómo yo me voy a relacionar con mis vecinos, cómo yo me voy a realizar, ¿cierto?, con mis pares. Si nosotros encasillamos la gran mayoría, por ejemplo, de nuestra clase media, hace una vida de barrio, ¿cierto?, que converso con mi vecina, converso con la señora, por ejemplo, que atiende el negocio, converso con el feriante. Requiero, ¿cierto?, esta comunicación que esté latente, que esté activa. Y si tenemos estos cambios auditivos, realmente vamos a generar un impacto significativo desde la mirada emocional y psicológica. Por ende, es importante que nosotros vayamos pesquisando estos cambios, ¿ya? Porque esto sí o sí podemos evitarlo. Nosotros tenemos un equipo que va a respaldar este trabajo. Nosotros, cuando tomamos estas pruebas auditivas y encontramos que efectivamente nuestro paciente presenta una hipoacusia, por ejemplo, sensorio-neural de grado moderado, porque ahí recién podemos hablar desde implementación auditiva. Ojo, contando que tenga 65 años, si tiene menos, ahí hay otras variables. Pero nosotros también aplicamos un cuestionario emocional que se llama el GIES, ya que te entrega un puntaje y que te permite en cierta forma implementar algunos pacientes con una pérdida auditiva un poquito menor, pero que tiene una repercusión emocional, porque tiene esta vinculación y esta alteración con sus pares, con sus medios. O sea, yo necesito comunicar lo que pasa, o imagínense si no pudiéramos hablar o compartir, o estas instancias que nosotros igual tenemos de autocuidado con nuestra familia, el desayuno, el almuerzo, ¿cierto?, la tarde. A lo mejor a veces mi rutina es tan rápida que veo a mi hijo, a mi nieto un ratito en la mañana y quiero tratar de comunicarme con él y no lo veo más hasta la tarde. Entonces es importante mantener esta higiene auditiva, ¿cierto?, y mantener estos canales y estos parámetros, ¿cierto?, funcionando. Esa es la idea. Y una vez que nosotros logramos en cierta forma detectar estas medidas, existe una red de apoyo y un trabajo que se hace a través del hospital. Tenemos protocolos establecidos para el proceso de seguimiento, ya, porque la idea es que la funcionabilidad se mantenga el mayor tiempo posible. O sea, si yo tengo una pérdida auditiva a los 65 años, yo creo que mi paciente llega a los 80, 90, ¿cierto?, por este funcionamiento todavía viable. Ya la idea es que yo pueda seguir comunicando. Somos seres humanos que requerimos el lenguaje, ¿cierto? Lo desarrollamos. Esta habilidad cognitiva que tenemos es algo que hemos ido implementando a lo largo de nuestro desarrollo de la historia, y algo que sí o sí queremos mantener hasta última instancia de mi ciclo vital. Entonces, sí, es importante.
Y sobre eso, claro, por ahí hay ciertas situaciones que se van normalizando a ciertas edades. Porque ya está viejito, porque ya... Sabemos que si esto pasa en etapas más tempranas, obviamente la familia va a querer llevar a esa persona o a invitar a esa persona a ir a revisarse los oídos, a ver qué es lo que tiene. Pero sabemos que hay muchas personas que van asociando la pérdida auditiva con la vejez. Pues dicen, es parte natural nomás por la edad que tiene. ¿Qué importancia tiene, a propósito de lo que nos mencionabas anteriormente, que de todas maneras, independiente de la edad que tenga la persona, acudir a un especialista como un fonoaudiólogo? Claro, mira, nosotros en este caso si hablamos de todo el ciclo vital, o sea, si yo hablo de chiquititos de muy temprana edad, menores a 4 años, nosotros ahí tenemos un GES que está súper estructurado y súper normado. Cuando hay falencia auditiva, se pesquisa desde el inicio. Nosotros tenemos pruebas que se aplican a los recién nacidos que medimos, en este caso, el funcionamiento auditivo a días de nacer, ¿ya? Y si es que hay algún fallo, por ejemplo, o se detecta alguna injuria dentro de estos componentes auditivos, nosotros tenemos protocolos hasta los 4 años y después de los 4 años incluso que abordan, por ejemplo, implantes cocleares, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros encontramos alteraciones desde pequeños, desde pre-kinder, dentro de nuestra etapa escolar, hay el apoyo que se realiza para como esta análisis auditiva a través de la JUNAED. La JUNAED presta los servicios ya para poder generar este apoyo y estas evaluaciones, pero si nos ponemos en el plano de un paciente adulto, de nuestra edad, por ejemplo, de 40 años, 50 años, que empieza a tener estos cambios auditivos, lo principal que tiene que hacer es consultar a su médico, ¿ya? Porque el médico va a ser el primer pilar para el proceso de derivación, ¿ya? Ahora, cuando me pongo en el caso, un paciente de 40 años tiene, usted me escucho menos, entre trabajar en tal parte y siento que he ido perdiendo un poquito la audición, etcétera. Bueno, la idea de esto es que se tome un examen auditivo, obviamente con una derivación médica previa, y se pueda tomar una audiometría, por ejemplo, una impedanciometría, exámenes que nos permitan a nosotros esclarecer un poco el diagnóstico, dejando de lado que ya se revisó, ¿cierto?, el CAE, que no tengo un tapón, que no tengo una otitis, que tenga algo que me permita a mí justificar este cambio auditivo. Ya, si no lo tenemos, bueno, tenemos este otro cambio. Ahora en nuestra ley chilena lo que nosotros podemos hacer es que después de los 65 años podemos prestar este apoyo. Ya la idea es que los pacientes que perciben una pérdida auditiva desde los 65 años en adelante tengan actualizado su EMPAM, que es el examen preventivo del adulto mayor, donde nosotros pesquisamos en primera instancia estos cambios auditivos y ahí generemos todo este flujograma para la derivación, ya porque en este caso toma nuestro médico del sector, del CESFAM donde él se atiende, deriva al hospital, lo ve el otorrino, ¿cierto? Descarta cualquier otro tipo de patología y ahí recién se genera el conducto a una evaluación audiológica. Y ahí es donde se aplican distintas pruebas que van a medir cómo está tu tímpano, cómo están tus células ciliadas, que son las células de la audición, cómo están tus frecuencias, ¿ya? Y poder esclarecer un poquito si es que tu audición está dentro de rangos normales o tenemos algún tipo de grado de pérdida auditiva, ¿ya? Y considerar igual es importante que cuando nosotros tenemos esta pérdida auditiva, la presbiacusia en el adulto mayor, generalmente es bilateral, son mis dos oídos los que se van a ir afectando. Ya y uno implementa uno u otro dependiendo de algunos resultados técnicos y de por ejemplo, la dirección hemisférica de donde está mi lenguaje, principalmente el hemisferio izquierdo, etcétera. Ahí tomamos como decisiones técnicas. Ya, pero realizarse una prueba auditiva, como tú me preguntabas, no es directo, no es como que vengan al fono o generalmente viene una derivación previa de algún médico. Ya nosotros necesitamos el respaldo de que estamos en presencia de que puede ser algo sensorio-neural y que no exista alguna dificultad en nuestro CAE que sea como una pérdida auditiva, por ejemplo, de origen conductivo, que tenga un tapón, etcétera, como para poder descartar. Pero es importante. Eso a través del sistema público, ¿verdad, Claudio? Porque también hoy día existen alternativas desde el mundo privado donde existe la posibilidad de hacerse audiometrías, de realizarse estos exámenes. Quizás esa puede ser un camino incluso más rápido para llegar también al mismo sistema público y seguir adelante con un tratamiento acorde, ¿no?, a las necesidades. Perder los tabúes también respecto del uso de audífonos creo que es súper importante. Ojalá estas conversaciones aporten a tener la dimensión de lo que implica la pérdida auditiva. Hay estudios incluso que la relacionan con deterioro cognitivo, con el desarrollo de algunas demencias, por ejemplo. De ahí la importancia entonces de tener estas conversaciones. Por eso te agradecemos, Claudio, por habernos acompañado hoy.